Señor, bendícenos con tu hablar santo. Y bendice también a los niños que van ahora a la iglesia infantil. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse y los niños salen a la iglesia infantil. Gloria a Dios. Lo importante es que se oiga. Gloria al Señor. ¿Cuántos están gozosos de estar aquí esta mañana y de alabar al Señor? Qué bueno. Y su misericordia es para siempre. Jesús es el Señor. Amén. Fuerte aplauso a Dios por esos maravillosos niños y niñas. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Dios es santo. Dios es puro. Hemos adorado al Señor, hemos adorado a través de la música, a través de las ofrendas, hemos orado al Señor y ahora vamos entonces a recibir la palabra de Dios bendita. Abra su Biblia en el Evangelio según Marcos, en el Nuevo Testamento de la Biblia, el segundo libro que aparece en el Nuevo Testamento, Evangelio de Marcos, capítulo 3. Evangelio de Marcos, capítulo 3. Y vamos a estar viendo los versos del 23 en adelante. Qué bueno que tenemos Biblia, ¿eh? Qué privilegio que tenemos la palabra de Dios bendita, que habla de nuestras vidas. Es el único libro vivo en el universo que imparte vida. Amén. Hay muchos que dan información, pero este nos imparte vida. Blas, si puedes, al que dice pastor, quitarle un poquito de rojo, un poquitito arriba nada más, porque está haciendo feedback. Muy bien. ¿Está listo para recibir la palabra de Dios esta mañana? Amén. ¿Están listos allá atrás en Facebook, en algún lugar de las redes, para recibir la palabra de Dios? Pues entonces, Marcos capítulo 3. Hemos comenzado una serie de mensajes basados en el Evangelio de Marcos desde el año pasado. Hemos hecho algunos entre paréntesis. Y hay una realidad que nos presenta Marcos, que nos presenta de hecho cada Evangelio y toda la Biblia. No hay otro como Jesús. Amén. Jesús sin igual. No hay otro como Él. Y hoy vamos a continuar en lo que comenzamos a explorar la semana pasada. Y hemos dicho algunas cosas en relación a Marcos. Cuando nosotros abrimos el Nuevo Testamento, el primer libro que encontramos en el Nuevo Testamento, ¿cuál es? Dígalo a ver. Leo, dígalo sin miedo. Sin embargo, el primer evangelio escrito, de acuerdo a la mayoría de los eruditos, no fue necesariamente el de Mateo, sino el de Marcos, ¿verdad? El orden que nosotros tenemos en la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es lo que se conoce como el orden canónico, que fue introducido por Jerónimo aproximadamente en el año 405, obviamente de la era cristiana, y está organizado por categoría, no por fecha, no es un orden cronológico. Y existen diferentes opiniones al respecto, pero la mayoría de los eruditos creen que Marcos fue el primer evangelio escrito y que incluso Lucas y Mateo lo usaron como fuente. Pero además de ser el más antiguo de los evangelios, Marcos, como muchos otros libros en la Escritura, no escribe en orden cronológico. Es el más corto de los 4 evangelios y resume los eventos de la vida de Jesús como compactado, como quien se va moviendo rápido y quiere llegar al desenlace final, que es probar que este Mesías, Jesús, el siervo sufriente, el Salvador esclavo, es el glorioso Mesías prometido. Hay que llegar al evento de la resurrección gloriosa y todas esas cosas maravillosas. Así que hemos visto en los últimos 2 domingos 2 secciones del pasaje que nos ocupa hoy también y que contiene algunas declaraciones de Jesús que se han interpretado de muchas maneras, que se han aplicado erróneamente y en la que no necesariamente hay un consenso unificado, ni siquiera entre los más renombrados eruditos. En el capítulo 3 hasta ahora hemos visto a Jesús en plena actividad mesiánica, sanando a un hombre que tenía una mano seca, haciéndolo en el día de reposo por si fuera poco. Y vemos cómo a este punto ya los fariseos junto con otros hacen complot para destruirle. Dice así el verso 9 del capítulo 3. Vemos también cómo la multitud buscaba a Jesús y le seguía a Jesús. Cómo Jesús anda sanando enfermos. La gente con solamente tocar, en el verso 10,
solamente tocarle la gente era sana. El verso 11 nos dice que los espíritus inmundos huían, se postraban y proclamaban: tú eres el Hijo de Dios. Y vemos a Jesús tratando de mantener un perfil bajo, un low profile, pero ni aún así su fama dejaba de extenderse. Y en este capítulo vemos cómo llamó también a 12 de entre la multitud y dice que los estableció para que estuviesen con él, enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Y seguidamente en todos estos eventos compactados, rápidos, en los que Marcos nos lleva, seguidamente nos ubica entonces en un contexto en el que vemos el impacto de Jesús sobre 3 grupos diferentes de personas. Ya vimos a los suyos, sus amigos, quizás cercanos a la familia, gente cercana a su familia terrenal que lo acusaban de estar, ¿qué cosa? Loco, ¿verdad? Los líderes religiosos, el otro grupo, que lo acusaban de algo peor que estar loco, de estar endemoniado, y no sencillamente endemoniado, sino poseído por el mismo Belcebú. Así dice la Escritura. Pero hoy también, si el tiempo lo permite, vamos a llegar hasta el impacto de Jesús en la vida de su madre terrenal y de sus hermanos terrenales. El contexto nos dice que Jesús estaba tan entregado a su misión redentora que ni siquiera tenía tiempo para atender, al igual que los discípulos, sus propias necesidades. Y una pregunta que hemos tenido presente en los últimos 3 domingos es precisamente: ¿quién es Jesús? ¿Quién es este hombre que anduvo haciendo milagros, sanando enfermos, liberando a los oprimidos de Satanás? ¿Quién era él? ¿Realmente de Dios? ¿Realmente quien decía ser? ¿O era del enemigo? ¿Era un hombre malo? ¿Era un impostor, un engañador que se propuso engañar al mundo entero haciéndole creer que él era el Hijo de Dios? Y una pregunta fundamental hemos tenido presente, y esa pregunta es si es creer en él verdaderamente el único camino hacia Dios. Si sus enseñanzas son la única manera de vivir y experimentar la libertad ahora y eternamente. Los religiosos de la época de Jesús creían que era un malvado. De hecho, creían que era la encarnación del mismo demonio, o en el mejor de los casos, un endemoniado. Y la semana pasada vimos la primera refutación de Jesús a los líderes religiosos que le acusaban de estar poseído por el mismo Belcebú. Y utilizó 2 ilustraciones para reforzar su argumento. Habló de un reino dividido contra sí mismo, decía, no puede permanecer. Una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer ni permanecer tampoco. Y el argumento fue sencillamente: Satanás no puede levantarse contra Satanás. No tiene sentido lo que ustedes están diciendo. Entonces vimos cómo Jesús resume su obra en una muy breve parábola. En el verso 27, donde dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Y vimos ampliamente lo que este verso, esta parábola verdaderamente significa. Que no es una orden para que nosotros ahora andemos atando al hombre fuerte. Que no es un precepto, que no es una instrucción, sino que es una descripción de la obra misma de Cristo, de lo que Cristo vino a hacer, de lo que Él vino a hacer y de lo que por medio de su muerte y de su resurrección Él alcanzó. Por eso les decía la semana pasada, si vamos a emplear algo de este versículo en la oración, la forma correcta no es nosotros andar atando al hombre fuerte, yo ato al hombre fuerte. No, eso no es lo que la Biblia está enseñando ahí, sino la forma de orar y de usarlo de alguna manera es siendo agradecidos a Jesús por lo que hizo por nosotros. Porque ese versículo es una cápsula, la obra libertadora de Jesús. Porque Él derrotó al enemigo. Tomarse la palabra de oración: Señor, gracias porque tú eres quien has destruido el poder de la tiniebla, que tú venciste la muerte y nos hiciste libres a nosotros de la esclavitud del pecado y de la muerte misma. Y ese, decíamos, es el corazón del Evangelio, que se resume en una palabra. ¿Sabe cuál es esa palabra? Gracia. Y hoy en el verso 28 en adelante vamos a ver precisamente una expresión de esa gracia. El verso 28 dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean. Vamos a detenernos ahí un momento. Gracia, el corazón del Evangelio. Dios perdona todo pecado que insulta, que maldice y que ultraja a Dios, incluso blasfemias.
Y los hombres necesitan conocer esta gloriosa verdad. No hay pecado que Dios no perdone. A un hombre se le puede perdonar cualquier cosa, no importa cuán terrible y vil sea, Dios lo puede perdonar. Cualquier persona puede ser perdonada, ojo, si acude a Cristo arrepentido y confiesa sus pecados. Y lo que Jesús hizo en la cruz y por medio de la cruz es la muestra más grande de la misericordia de Dios. Es la muestra más grande de la intención de Dios de salvarnos, de perdonar nuestros pecados. Y eso fue tratado vilmente. Lo más vil de la naturaleza humana y pecaminosa de los hombres se demostró en Jesús. Sin embargo, en la cruz del Calvario, Él oró y dijo: Padre, perdónanos. Gracias. Y esta es la realidad. Dios ama al hombre. Y Dios está dispuesto a perdonar a todo hombre y mujer, a cualquiera que arrepentido de sus pecados se vuelva a Cristo para salvación sin importar lo que haya hecho. Ahora, el verso 7 de Isaías 55 afirma esta gracia y dice: deje el impío su camino, aquí está la clave, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será, dice, amplio en perdonar. Pero hay algo que tener en cuenta cuando estudiamos la palabra, y es el contexto, porque esa porción no termina ahí. Luego viene un verso que asusta, literalmente, y es la cuarta refutación de Jesús precisamente a estas personas, a estos individuos que lo acusaban de tener a Beelzebú. La advertencia de que existe un peligro. Sí, el peligro de cometer el pecado imperdonable. El pasaje deja claro que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Verso 29 dice: pero cualquiera que blasfeme, Dios le va a perdonar a los hombres cualquier cosa, dice, que se arrepienta, se lo va a perdonar. Incluso blasfemias, injurias, lo va a perdonar. Verso 29. Aguántese en la cita. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Verso 30. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Este ha sido uno de los versículos o de las porciones de la Biblia, de las declaraciones de Jesús más intrigantes y desafiantes, y que ha generado mucho debate. De hecho, yo antes de predicar sobre esto estuve conversando con algunos hermanos aquí en la iglesia, la perspectiva de ellos en relación a esta declaración de Jesús. Hermano David, hermano Sam y algunos otros que estuve conversando. Hay una cosa que el pasaje mismo la enseña. La Biblia se interpreta con la Biblia. Y ahí mismo dice cuál es el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es atribuir a Satanás la obra de Dios. Eso es pecado imperdonable. Un comentario de un erudito dice que blasfemar contra el Espíritu Santo no es simplemente decir algo malo sobre el Espíritu Santo, sino que es un rechazo persistente de la obra de convicción del Espíritu, cuyo trabajo en el Espíritu es exponer nuestro pecado y llevarnos a aceptar a Cristo. Y este es, les decía, otro de los asuntos, de los temas en los que hay diversidad de ideas. ¿Cuál es el pecado imperdonable? ¿Se puede cometer el pecado imperdonable? La religión católica enseña que el pecado imperdonable es el suicidio. Pero ¿es realmente eso lo que enseña la Biblia? ¿Es realmente esa la perspectiva que nosotros entendemos? No. La Biblia nos enseña otra cosa. Incluso la pregunta es: ¿y se puede cometer el pecado imperdonable? Y del contexto se puede entender que esta fue una situación única, quizás con aquellos que en los días de Jesús rechazaron la autoridad de la obra de Cristo. Por lo tanto, alguna gente dice: esto era para ellos, pero no aplica a nosotros hoy. Porque ellos fueron testigos, ellos conocían la Escritura, ellos vieron lo que Jesús estaba haciendo, y en vez de discernir, ellos que tenían el conocimiento atribuyeron el poder y la autoridad de Jesús al maligno.
Esta gente fue testigo presencial de la actividad de Jesús. Y peor aún, le acusaron de estar poseído del mismo Beelzebú. Sin embargo, Juan David, conversando con él en este tema, traía a colación el hecho de que la historia ha demostrado que tales personas obstinadas, personas que a sabiendas rechazan y se oponen a la obra de Cristo y que atribuyen al maligno la obra de Dios, han existido más allá del primer siglo hasta nuestros días. Sí, yo no voy a mencionar religión acá ni nada por el estilo, porque el Señor le dé entendimiento. Lo que yo sí creo es que el caso es que lo que hay para aquí para nosotros hoy es en primer lugar una advertencia y un desafío también. Una advertencia a quienes insisten y persisten en rechazar el Evangelio. A quienes obstinadamente persisten en pecar voluntariamente a pesar de tener conocimiento del Evangelio, de la gracia de Dios, incluso en muchos ámbitos, hasta llamarse representantes de Dios. A quienes insisten en seguir por su propio camino, en oponerse a la obra del Espíritu Santo, en negar la obra de Dios. Debo decir que hay una religión muy renombrada en el mundo, cuyo máximo líder hace unos años atrás dijo que todos los evangélicos estábamos perdidos. Le atribuye, eso es atribuible a Satanás, la obra del Espíritu en la iglesia de Cristo evangélica y bíblica. Ay, ay, ay. Hay peligro en oponerse a la obra del Espíritu Santo, a quienes buscan justificarse a ellos mismos de su comportamiento pecaminoso. Escuche algo esta mañana. La advertencia es que el corazón de un hombre puede llegar al punto de endurecerse tanto que la persona puede morir en incredulidad, sin arrepentimiento. Y la incredulidad también nos enseña en algunos grupos que es el pecado imperdonable. Pero escuche, si la incredulidad fuera el pecado imperdonable, nosotros no estaríamos aquí. Porque todos nosotros somos hoy salvos por la gracia de Dios, pero en un tiempo éramos incrédulos. Llegó el Evangelio a nuestras vidas y la gracia a nuestras vidas. Nosotros que éramos incrédulos, creímos. En el momento que creímos, confesamos, Dios nos salvó. Pero esta es la advertencia. El corazón de un hombre puede llegar al punto de endurecerse tanto que puede provocar que el rechazo persistente del Evangelio progrese en un desprecio por la obra de Dios. No creo que solo esté hablando de algo que una persona dice de pasada, como decía este erudito. No es un mero insulto o desacuerdo, es una persistente actitud de rechazo de tal manera, al punto que el hombre lo que está haciendo es sellando sobre sí el juicio de Dios. Creo que está hablando de una convicción más profunda y sutil. Entienda claramente el Evangelio. Y quizás en algún momento se proclame, profese creer en el Evangelio, pero finalmente rechaza el Evangelio y se resiste orgullosamente a la verdad de la palabra de Dios de una manera tan ofensiva, tan burlona, como mofándose, que finalmente, pienso yo, la obra de convicción del Espíritu Santo es retirada, no tiene efecto en ese corazón endurecido. Y sabe, ejemplos de eso hay en la Biblia, y como decía Juan David, hay ejemplos también en la historia del cristianismo hasta el día de hoy. Ahora, vamos a hacer un alto, porque quizás algunos de ustedes pueden estar pensando todo tipo de cosas en este momento. Algunos de ustedes podrían estar pensando, bueno, ¿será por eso por lo que yo lucho tanto con la duda? ¿Será por eso por lo que es tan difícil para mí creer? Yo veo a la gente que cree, pero a mí se me hace difícil creer. ¿Será que yo he cruzado esa línea y que ya yo he cometido el pecado imperdonable? Escuchen, si esa es su lucha, su duda, el hecho de que te estés preguntando eso es evidencia de que Dios todavía está trabajando en tu vida. Y yo no creo que estarías aquí, ni que vendrías a la iglesia, ni que estarías escuchando este sermón si Dios hubiera retirado de ti la obra de convicción del Espíritu Santo. Por lo tanto,
No necesitas hacerte la pregunta si he cometido el pecado imperdonable. La pregunta que quizás necesitamos hacernos es: ¿estoy confiando y dispuesto a ir a la clase esta mañana a poner mi confianza en Jesús y recibir su perdón? Y estoy dispuesto a confiar en Jesús cada día de mi vida. Porque ahora mismo, en este lugar, detrás de las cámaras, en este mundo, Él está obrando por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo para ganar tu corazón. Y ahora quiero dirigir su atención a una última cosa, o penúltima. ¿Dónde nos deja eso a nosotros con relación a la evangelización? Porque es posible también que alguien ya no esté pensando: oh, qué alivio. Pero es posible que alguien esté pensando: ¿qué tal si fulano o fulana, no sé, tal o más cual persona no quieren saber del Señor? ¿Qué tal gente a la que les he hablado del Evangelio, que conocen el Evangelio, que un día eran incluso parte de la iglesia y que visitaban? ¿Qué tal si tal persona o más cual persona ha cruzado esa línea? Puede ser que alguien piense: entonces, si cruzó la línea fulano de tal, mi labor evangelizadora terminó con tal persona. No tengo más nada que hacer con ella porque no se va a arrepentir. Escuche, por favor. Nunca deberíamos etiquetar a alguien como culpable de blasfemar contra el Espíritu Santo. Ni decir: este es escogido y aquel no. Este es escogido y este reprobado. No nos toca a nosotros hacer tal juicio. No deberíamos señalar a nadie como culpable de este pecado imperdonable. Mientras estén vivos, nosotros necesitamos estar orando y clamando y suplicando por la misericordia de Dios en sus vidas. Dios es el que ablanda los corazones. Mientras estén vivos, necesitamos seguir amándolos y compartiendo el Evangelio con ellos, como alguien lo hizo un día con nosotros. Porque Dios es el Dios que abre los ojos de los ciegos, que ablanda los corazones duros. Y por eso seguimos orando y seguimos amando y seguimos compartiendo estas buenas nuevas. En los últimos tiempos, en los grupos de oración en la iglesia, ha sido el Espíritu Santo que nos ha llevado a orar e interceder por los perdidos. Porque nosotros creemos lo que la Biblia dice, que el Evangelio es todavía el poder de Dios para salvación a todo el que cree. ¡Aleluya! Así que no se rinda. No le ponga etiquetas a nadie, predíqueles el Evangelio, ore por ellos, sea paciente y no deje de dar testimonio. Si usted se da cuenta de lo que Jesús hizo con esta gente que le han acusado de lo peor, no dijeron que estaba loco, no dijeron que estaba poseído por el Espíritu, dijeron que estaba poseído por el mismo Belcebú. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Jesús habla del pecado imperdonable, pero si usted da cuenta en el verso 23, dice que Él los llamó y les hablaba. Aún aquella gente los llamó y les respondió. ¿Se convirtió alguno? Yo no sé si se convirtió alguno, pero en los días de Jesús y de la iglesia primitiva, lee el libro de los Hechos, por ejemplo, hay testimonios de fariseos que se convirtieron a Cristo. Muchos líderes religiosos se convirtieron a Cristo. El más grande ejemplo, ¿quién es? Pablo, ¿cierto? Pablo dice que él era fariseo, hijo de fariseo. Él mismo dice que conforme a la más rigurosa de nuestra secta, de nuestra religión, viví fariseo, dice. En Filipenses él dice: yo, hablando del mismo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser los perseguidores de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Si hubo alguna vez alguien en el Nuevo Testamento que hubiera podido pensar que ya había cruzado esa línea del pecado imperdonable, ese era el apóstol Pablo, que no solamente rechazó el Evangelio, sino que persiguió y asesinó o aprobó el asesinato de compañeros y hermanos judíos que creían en el Evangelio. Y sin embargo lo escuchamos testificando sobre la obra transformadora de Cristo en su propio corazón. Escribe en el primer capítulo, 1 Timoteo, dice en el verso 13: habiendo yo sido antes blasfemo, Dios lo perdonó. Aleluya, hay esperanza. El Evangelio es todavía poder de Dios para salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Dice más:
perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia. ¿Cómo lo hice? En incredulidad. La incredulidad no es el pecado, perdón. Porque Pablo creyó. Porque tú creíste, porque yo creí, porque nosotros creemos. Luego en el verso 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Mira lo que dice Pablo, de los cuales yo soy el primero y el pastor Ángel el segundo. ¿No es esto tremendo? Dice Pablo, yo soy el peor pecador, yo lo sé. Yo estaba asesinando cristianos, yo estaba resistiendo a Jesús, yo estaba blasfemando, yo estaba endureciendo mi corazón hacia el Evangelio, pero recibí misericordia por esta razón, para que en mí, el más grande de los pecadores, Jesucristo pudiera mostrar su gracia perfecta, su misericordia eterna y su paciencia para conmigo. Y yo ser un ejemplo también para ustedes, que ganen también el perdón y la vida eterna. Gloria a Dios. Y debo decir algo. Los creyentes no somos pancartas de maravilla y perfección. No, yo lo sé. Cada vez que me miro en el espejo me doy cuenta. Pero nosotros somos la demostración, la evidencia de la perfecta paciencia, misericordia y gracia del Señor Jesús. De la misericordia de Dios, del amor de Dios y de la paciencia de Dios. Somos un ejemplo también de cuánto Él te ama y de que Él desea que nos volvamos y nos arrepentamos y que confiemos en Él y que disfrutemos de una relación con Él y vivamos la vida abundante que Él vino a dar. Cree en el amor de Dios y cree que como son pecadores, se oponen. Pablo persiguió a la iglesia con celo de muerte y aún así la misericordia le alcanzó y la gracia le salvó. En otras palabras, no hay excusa. Los escribas, según Marcos, y los fariseos, según Mateo, acusaron a Jesús de lo peor, pero aún así Jesús se acercó a ellos y les habló. No diga fulano es católico, o fulano es testigo, o fulano es mormón, o fulano es ateo. A eso no hay quien le convenza. Usted ore, ame y predique. Piense esta mañana, hay alguien a quien necesitas advertir. Ora, sé paciente, sé humilde, testifica con tus palabras la palabra de Dios y testifica con tu vida. Dios que alcanzó a un hombre como Pablo por su misericordia y le salvó por su gracia, el Dios que te alcanzó a ti con su misericordia y te salvó por su gracia, puede también alcanzar a esa persona. Así que la advertencia es cuidado que no se endurezca el corazón al punto de que menosprecies y rechaces el Evangelio y selles el juicio de Dios sobre ti. El desafío es no dejes de vivir para Cristo, no dejes de dar testimonio de Cristo, porque el Evangelio es todavía poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Las refutaciones de Jesús a los que le acusaban de estar poseídos, como usted ve ahí en Marcos, y de operar en el poder del maligno, comienza con el intento de algunos cercanos a él, dice de los suyos, quizás amigos de la familia, parientes lejanos, no sé, que querían rescatarlo, querían sacarlo de allí porque pensaban que él estaba desquiciado, que se había vuelto loco. Comienza así. Y toda esta lo que Jesús está hablando aquí, que hemos estado viendo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, acá al hombre fuerte, la obra de Cristo y todas esas cosas, está como un sándwich, digo yo. Por un lado están los suyos, pero termina con una porción. Yo estuve pensando hacerle un mensaje aparte, pero no es parte del contexto que está en Marcos, ahí mismo, en el versículo 31 en adelante, donde dice, y usted conoce esta historia, ¿verdad? Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermana y mi madre. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo traté, y bueno, voy a poner esto aparte, pero después pensé en parte del contexto. Recuerde que la Biblia
originalmente no está dividida en capítulos y versículos. Las visiones en capítulos y versículos, que como se usan hoy en día, fueron desarrolladas por arzobispo de Canterbury, no sé cómo pronunciar eso, como si fuera inglés, alrededor de los años 1200, 1200 tantos, algo así. La Biblia inglesa de Wycliffe fue la primera Biblia que usó este tipo de división que nos facilita la búsqueda. Así que cuando leemos la historia, la leemos en su contexto. Originalmente no estaba así separada como la tenemos nosotros. Pero vamos a ver algunas verdades que tienen que ver aquí. Yo creo que la clave aquí no está en la gente. Mira que Jesús, ya verá, rechazó a la familia. Yo creo que Jesús aquí está redefiniendo la familia, más bien. Y ya hemos visto el contexto y esta escena en particular que nos lleva a preguntar entonces, bueno, ¿quién forma parte de la familia de Jesús? Sabemos que Jesús tenía terrenalmente hablando papá y mamá. Y vimos en el pasaje que acabamos de leer que Jesús no solamente tenía mamá y papá, que tenía también ¿qué? Hermanos, tenía hermanos. La Iglesia Católica insiste en que no tenía hermanos, que eran primos, porque era costumbre de los tiempos llamarle a los parientes cercanos como primos. Pero cuando lees la Biblia te vas a dar cuenta de que eran hermanos biológicos, nacidos de María y de José. Que no fueron primos los que fueron. María no andaba con primos, andaba con hijos. Y Marcos nos dice más adelante que Jesús menciona 4 hermanos. Jacobo, lo conocemos como Santiago, el de la Epístola del Nuevo Testamento, José, Simón y Judas también en el Nuevo Testamento. De hecho, Marcos capítulo 6, vamos a hablar de eso más adelante, pero también nos dice la Biblia que Jesús tuvo además de hermanos, tuvo hermanas. No se dice el nombre, ni se sabe cuántas eran, pero si dice hermanas en plural, vamos a poner mínimo 2. Así que siendo fieles a la palabra y más preciso, podemos decir que Jesús sí tuvo hermanos y hermanas en la carne. Bueno, o medio hermanos y medio hermanas en la carne. Y que Jesús era el hermano mayor. Y el pasaje nos da una idea de cómo era la familia o la vida familiar de Jesús. Su familia vivía en Nazaret y es obvio que estaban informados de lo que estaba sucediendo con Jesús en Capernaum. Y lo que escuchan como les preocupa. Así que salen a buscar a Jesús, un recorrido de alrededor de 25 millas, unos 40 kilómetros más o menos, lo más posible que haya sido a pie. La Biblia no detalla cuáles eran las intenciones de la familia, pero si tenemos en cuenta que ya en el verso 21 algunos de los suyos, cercanos a él, habían venido a buscarlo porque creían que estaba loco para llevárselo, es posible que María y sus otros hijos también vinieran con la misma intención. Las posibles razones las dimos en el mensaje número 1 de esta serie. Pero sin duda ellos estaban preocupados por la vida de Jesús. Sus enseñanzas y sus declaraciones, afirmaciones habían provocado la ira de los líderes religiosos, que ellos sabían que estaba en peligro. Así que podemos pensar que como los otros del verso 21, ellos vinieron también. Quizás porque los del verso 21, oye, fuimos, pero a veces no hay que nos saque de lo que tienen en la mente. Dicen los hermanos, vamos mamá, vamos mamá. Vamos allá. Ahora la pregunta es ¿por qué es relevante este contexto para nosotros? Bueno, piensen en esto. Jesús formaba parte de una familia terrenal que no entendía su ministerio, su misión y su persona. Esposa, no te preocupes tanto si tu esposo no te entiende, porque a Jesús no le entendía su familia tampoco. Y si recordamos la historia del nacimiento de Jesús, nos vamos a dar cuenta de que entre todas las personas que existían, María era la que mejor podía dar testimonio de la identidad de Jesús, porque ella fue la que recibió la visita angelical, la revelación de quién era el hijo que ella iba a concebir y de quién iba a concebir. Y no sabemos qué pasó con María. Quizás ella todavía está convencida, pero su amor de madre la lleva a actuar de esa manera. Quizás, no sé, proteger a su hijo. Quizás los hermanos de Jesús la convencieron. Mamá, que lo van a matar. Vamos a buscarle, se está volviendo loco. Así que lo relevante para nosotros aquí, en parte, tiene que ver con la realidad de que la familia de Jesús no era perfecta. Y esta es la primera verdad para nosotros. Dele gracias a Dios porque usted tiene un Salvador que entiende que tu familia tampoco lo es. Todos nosotros formamos parte de familias que experimentan dificultades, desafíos, problemas, porque nuestras familias están formadas por pecadores, incluyendo a ti y a mí. Mire esta declaración. Y dígame si la familia de Jesús era perfecta. Juan nos dice en su Evangelio, capítulo 7, verso 5, ni aún sus hermanos creían en él. Así lo afirma.
Ahora, yo voy a hacer la pregunta, y qué bueno que está mi hija aquí, tengo 3 hijos. ¿A cuántos aquí les gustaría haber crecido con un hermano literalmente perfecto? ¿Usted se imagina? ¿Se imagina tener un hermano que nunca se equivocaba, que nunca cometía errores, y tú sí? Jesús era perfecto en todo. No levanten las manos por ahí, ¿no? Perfecto en todo. Todo lo hacía correctamente. La manera en que lo hacía era correcta, la actitud era correcta, la motivación era perfecta. ¿Se imaginan lo que es saber que les iban a ir con un hermano al que tus padres nunca tuvieron que castigar ni regañar? Conociéndote a ti, mija, yo creo que tú hubieras tratado de meterle un problema. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que después la que iba a salir castigada era tú. ¿Y sabes lo que era peor? Que después que tú hubieras castigada por quererlo meter en problema, él iba a venir y te iba a amar con amor perfecto. Te iba a perdonar, te iba a abrazar, porque es perfecto. Ahora, pero piense como papá. Tener al hijo perfecto. ¿Cuántos padres dicen algo? Voy a decir, voy a quitar ese de la cabeza. Imagínese nada más que usted tiene al hijo perfecto. ¿Cuántas veces su hijo perfecto le iba a comprimir a usted? Que te equivocaste. ¿No? Como me pasó ayer con Ayeli. Yo estaba queriendo hacer algo en un teléfono nuevo que tiene la mamá, y yo quise hacer algo y dije, papi, que eso no se hace así. ¿Usted me va a decir a mí que no se ¿qué te pasa? ¿No? Pero imagínese un hijo perfecto. No, quítese esa idea de la cabeza. Usted tiene los hijos que Dios le dio y punto. Dele gracias a Dios por ellos. Quien es perfecto es quien está trabajando en ellos, que es el hijo que está trabajando en usted. Alabado sea el nombre del Señor. Pero lo que le quiero decir es que tenemos un Salvador que entiende las dinámicas de la familia, las cosas positivas, las desafiantes. Pero en medio de esas dinámicas y de esas tiranteses dice, yo quiero ser y yo puedo ser el refugio para tu familia. Yo puedo ser el restaurador de tu familia, la paz de tu familia. El hogar no tiene que ser un hogar de pleitos y de tensión continua. Yo puedo ser la paz en medio de la familia. Yo puedo ser el gozo. Yo puedo ser la gente de comprensión y de respeto. Y esto es lo primero. Él entiende las dinámicas de la familia y Él es la solución y la provisión, la armonía del hogar. Solamente Él puede hacer eso. Así que la familia viene y le encuentra en una casa rodeado de personas escuchando las enseñanzas de Él, y vienen y dicen, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿No? Uy, yo me recuerdo cuando era muchacho, cuántas veces yo estaba en unas descarguitas, ¿te acuerdas las fiestecitas aquellas que hacíamos en el barrio? Y decía, Camilo, tu mamá está afuera. Ay, mamá. A correr, salir por la ventana. Este no es el caso, porque Jesús era perfecto. ¿No? Y lo que Jesús contesta debe haber balanceado a unos cuantos. Porque Jesús dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Te imaginas a la gente? Y se le olvidó. ¿Y qué le pasa? Capaz que se está desquiciando. ¿No se acuerdan de eso, hermanos? Y por si fuera poco, Jesús hace una declaración que en el contexto cultural debe haber sonado como un insulto. Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mi hermano. Ese no es el insulto. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana y mi madre. De acuerdo a los valores de la sociedad judía en ese tiempo, para cualquier persona, el grupo más importante de la sociedad era la familia. De acuerdo a la palabra de Dios, la familia es el núcleo de la sociedad. Por eso hay una agenda diabólica en este país y en el mundo tratando de redefinir y destruir la familia. No se duerman. No se duerman. Presten atención a lo que están queriendo enseñar a sus hijos en la escuela. Entre paréntesis. Pero en ese círculo familiar, la relación entre hermanos era más significativa. Era prioridad. Un hermano tenía una esposa, pero la prioridad no era la esposa, la prioridad era el hermano. Ahora no estamos diciendo que esa es la manera en que tiene que ser, pero culturalmente. Por lo tanto, el acto más grande de lealtad era entre hermanos. Y el punto es que la relación entre hermanos era superior a cualquier otra relación. Así que la gente que escuchó a Jesús pudo haber pensado que estaba traicionando a sus hermanos. La traición más grande. Sin embargo, cuando vemos lo que está pasando, nos damos cuenta de que Jesús no estaba traicionando a su familia, ni dividiendo a su familia, sino que estaba presentando una nueva realidad de la familia. Y una nueva prioridad para la familia de aquellos que confían
confían en Él. Y esa realidad es grandiosa y es clara en la Biblia. Jesús nos crea y Jesús nos salva para una familia nueva y eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que algunas sectas y religiones hacen cuando excomulgan. Jesús no dice, deja tu familia y conviértete cristiano y olvídate de tu familia. Eso es lo que hacen religiones y sectas cuando excomulgan, cuando expulsan, cuando they shun people, miembros de la familia que no quieren ser parte de la secta o de la religión. Jesús no está diciendo eso, iglesia. Pero creo que implícito en esta declaración está la importancia y la urgencia, escuche esta mañana, de la evangelización a nuestra familia, a nuestros seres queridos. La razón por la que experimentamos desafíos y dificultades en la familia, desacuerdos y sinsabores en las dinámicas del hogar, tiene que ver simplemente con el pecado. El pecado es la razón. Y Jesús sabía cómo el pecado impacta a la familia y todo este quebrantamiento que se vive en muchos hogares y dolor es el resultado del impacto del pecado en el mundo. Pero aquí es precisamente donde Jesús nos da una buena noticia, la mejor noticia, a la luz del quebrantamiento que experimentamos en esta vida y en nuestra familia. Aunque a causa de nuestro pecado estamos separados de la familia de Dios y de una comunión con Dios, la Biblia dice que Jesús hizo todo lo necesario para que nuestros pecados fueran perdonados y para que la vida del hogar fuera una vida de comunión llena de Dios. Jesús hizo todo lo posible para que usted y yo formemos parte de la familia de Dios. Todo lo que se necesita. Cuando te conviertes a Cristo, todos los demás creyentes vienen a ser parte de tu familia espiritual eterna. Y vienen a ser hermanos y hermanas, literalmente hablando. Yo sé que a algunos no les gusta que les digan hermanos o hermanas porque a veces el uso está como demasiado trillado ya, como we don't mean what we say. No, a veces usamos hermano y hermana cuando decimos hermano, ¿cómo está? Porque no me acuerdo su nombre. Ya le he dicho Manuel, Francisco, Juan, y que hombre sigue viniendo aquí, ¿no? Qué amable. Qué buen corazón tiene Miguel. Aleluya. ¿No? Ahora no me pregunten de tu esposa, pero digo hermana, ¿cómo está? A veces usamos el término hermano, hermana, porque, ¿sabes? Entonces dice, si me lo, if you want to say that, you have to really mean it, right? Tienes que de verdad darle el significado que es. Pero Jesús nos presenta un vínculo familiar que es más profundo. Esto es fuerte, hermano, y significativo que el vínculo sanguíneo. Usted se imagina el amor que usted tiene por los miembros de su familia, ¿verdad? Imagínese ahora, esos miembros de su familia no son solamente familia suya en la sangre, son familia suya espiritual también. Dígame si no hay un impacto ahí en eso. Y esto es lo que Jesús quiere que la iglesia sea. Hermanos y hermanas mías. Una familia. Una familia para todos los que han recibido la gracia, independientemente de lo que hayan hecho en la vida, independientemente de cuál sea su circunstancia familiar, un lugar donde puedan experimentar las personas relaciones profundas, significativas y satisfactorias. Por eso la Biblia describe la iglesia como una familia. Así que si alguien no ha respondido a la invitación de Jesús, pues quiero invitarle a formar parte de su familia. Sea cual sea la situación familiar en la que te encuentres, Dios te ofrece una familia espiritual y eterna. Se la ofrece a los tuyos que no conocen a Cristo. Una familia obviamente que está en desarrollo, que está creciendo, que no es perfecta. En este lado de la eternidad solamente el hermano mayor es perfecto. Pero es la familia de Dios y Dios es perfecto entre nosotros y es perfecto eternamente. Y Él nos invita, todo el Evangelio de Marcos fue escrito para creyentes que estaban sufriendo persecución. Muchos de ellos por parte de sus propios familiares. Así que estas palabras de Jesús deben haber sido como un bálsamo para el alma de ellos, el escuchar que ahora eran miembros de la familia de Dios. Y la verdad es también para ti, la verdad es también para nosotros. Incluso, espero que no sea, si tu familia terrenal te repudia, Jesús te ofrece una nueva familia a través de la iglesia, una familia para toda la eternidad. Escuchen, por favor, no debemos rechazar o despreciar a nuestra familia terrenal en absoluto. Especialmente si no conocen al Señor, tenemos que amarle hasta la cruz, hasta que acepten a Jesús
Tenemos que orar por ellos. Estamos llamados a honrar a los miembros de nuestra familia terrenal. Estamos llamados a honrar a nuestros padres, a nuestros hermanos, hijos, cónyuges. Aunque no hayan confesado a Jesús, hay que honrarlo. Por eso quiero dejarle este último pensamiento. Jesús te llamó, te creó y te salvó para una familia espiritual eterna. Jesús puede redimir a tu familia terrenal. Él la puede rescatar. En medio del desorden y de la angustia que nosotros experimentamos en las familias terrenales, Jesús tiene el poder de redimir a aquellos de tu familia terrenal que aún no han conocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Jesús se interesó profundamente por su propia familia terrenal, ¿no? Incluso hasta el momento de la muerte, cuando estaba colgado en la cruz, soportando el dolor más atroz conocido por el hombre, él mira y ve a quien, a María, y viendo todo esto, la pone al cuidado de Juan. Jesús también extendió el amor y la gracia a sus hermanos al punto de que, por lo menos hay récord de que algunos de ellos creyeron que él era el Mesías. Algunos creyeron incluso después que había muerto y resucitado. Inmediatamente después que Jesús se depositaba en la tumba, un grupo de seguidores de Jesús, vemos en el libro de los Hechos que se reúnen en el aposento alto. ¿Y quién estaba allí? Estaba María. ¿Se da cuenta? Él se interesó por su familia terrenal. Cuando él hizo esa pregunta, él no lo estaba despreciando, pero él estaba redefiniendo. Bendito sea el nombre del Señor. Y algunos no solamente creyeron en él, sino que se dedicaron sus vidas a difundir el Evangelio. Su hermano Jacobo, Santiago, se convirtió en líder de la iglesia en Jerusalén. El libro de Judas fue escrito por otro de los hermanos de Jesús, según algunos eruditos, aunque hay debate. Pero el punto es que ambos se identifican como siervos de Jesucristo. Judas declara que Jesús es el Señor, el Mesías. Y eso es una transformación completa desde donde estaban ellos a donde Jesús los llevó por su misericordia. Y este es el punto para conclusión. Jesús puede redimir tu familia terrenal. Jesús puede redimir y salvar tu familia en la sangre. Jesús puede rescatar, Jesús puede restaurar, Jesús puede llenar de salvación a toda tu familia. Allí en Hechos el carcelero de Filipos preguntó a Pablo y Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Alabado sea el nombre del Señor. Escuche alguien esta mañana: ninguno de los miembros de tu familia terrenal está fuera del alcance redentor del Señor Jesucristo. Muchos de ustedes han estado orando por años para que alguien de su familia llegue a conocer a Cristo. Puede ser tu papá, puede ser tu mamá, un hermano, uno de sus hijos, incluso tu esposo o tu esposa. No dejes de orar por ellos. Es posible que puedas sentir en algún momento que esas oraciones no están siendo escuchadas, pero aunque este pasaje no es una garantía de que esos miembros de la familia lo van a profesar como Señor, lo van a confesar como Señor, lo que sí me dice la Biblia es que Jesús sí tiene el poder para redimirlos. Sí tiene el poder para salvarlo. Aunque tome el tiempo que tome y aunque tus rodillas se pelen de orar, Él puede redimir a tu familia, porque el Evangelio es todavía poder de Dios para salvación. Alguien dice amén esta mañana. Aleluya. Pero voy a concluir hablándole hoy a papá y mamá. Papá y mamá, especialmente a ti. Es posible que tus hijos no estén perseverando en los caminos de Dios, al menos de la manera en que tú sueñas. Es posible incluso que hayan crecido en la iglesia, pero ahora hayan decidido tomar su propio rumbo que no incluye las cosas de Dios. Pero escuche esta mañana, papá, no te rindas. No dejes de orar por ellos. Puede que ellos no quieran saber de Dios, pero tú no te rindes, porque tú sabes que Cristo tiene el poder para salvarle, para redimirle, para restaurarle, para atraerlo con puertas de amor. Él tiene el poder para redarguirles de pecado. Él tiene el poder para convencerles. Él tiene poder para hacerles volver en sí y darse cuenta de la necesidad que tienen de entregarse a Dios, de servir a Dios, de vivir para Dios, de agradar a
cosas, de hacer las cosas a la manera de Dios. No te rindas, no dejes de orar, no dejes de ser tampoco papá y mamá por ello. Nosotros no somos una religión en primer lugar, y mucho menos una religión que te dice: si no quieren saber de Dios, bótalo de la casa. No quieren saber de Dios, pero Dios quiere saber de Él, y tú quieres que Él sepa de Dios, y tú intercedes por Él, y tú peleas por Él, y tú peleas por ella. Alabado sea el nombre del Señor. Y le vas a amar. No dejes de ser papá, no dejes de ser mamá, porque Cristo tiene poder para salvarles, para atraerles como hijos pródigos. Porque el Evangelio es todavía poder de Dios para salvación. No dejes de orar. La Biblia promete en el Salmo 34:15: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Salmo 18:6: Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. No dejes de orar, papá. Pedro nos dice también: porque los ojos del Señor están sobre los justos, citando el Salmo 34, y sus oídos atentos a sus oraciones. Y esta mañana tenemos una reunión de pastores a las 5:30 de la mañana. Lo tenemos todos los domingos de oración y de intercesión. Y el hermano Manuel Roque de la Convención Bautista, que nos estaba dirigiendo en oración, él citó un versículo de la Escritura. Y yo dije: interesante, porque ese versículo es precisamente la conclusión de este mensaje. Porque estamos hablando, hemos hablado de tantas cosas, espero que no se le haya olvidado nada. Estamos hablando ahora de la familia, de los hijos, del hecho de que cuando Jesús dijo lo que dijo, no estaba diciendo la familia para allá, aquí. No. La familia necesita ser evangelizada. Eso es lo que está diciendo, para que sean parte de la familia eterna, espiritual y nueva. Eso está diciendo Jesús. Estamos hablando ahora de la necesidad que tenemos como padres de no dejar de orar por nuestros hijos. Si usted es un papá normal, como creo que no soy yo, o si le pregunta a mí, no le va a decir otra cosa. Si un papá normal, usted sabe que en ocasiones sus hijos van a tomar decisiones, van a hacer cosas que en ocasiones nos van a hacer llorar, en ocasiones nos van a afectar, ¿no? Que no dejamos de orar por él. Yo estaba diciendo, mientras pensaba en esto, digo: Señor, un ejemplo en la Biblia de que cuando el padre ora con angustia en su corazón, hay varios. Uno, esta mañana, ponga atención, ese versículo coincidía. Cuando el padre clama con angustia, cuando el padre está afligido y hace un clamor, ¿cómo debe ser ese clamor? Y en el Salmo 102, que se llama incluso oración de un hombre afligido, oración de un afligido. La oración de un afligido. Y comienza el Salmo 102, esta oración, hablando de la aflicción, de lo que carga el corazón de este hombre. Tiene que ver con otras circunstancias. Pero luego termina de una manera impresionante, porque termina haciendo una declaración de fe enorme. El hombre empieza a orar en su clamor, y en el verso 28, mira lo que dice. Dice: los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de mí. Es la oración de un hombre en aflicción, pero un hombre que en el proceso de la oración comienza a fortalecer su fe y a recordar la gracia y el poder de Dios en su vida, al punto que él no termina
en aflicción, mucho menos en derrota. Él termina con una potente declaración de fe. Y sabe, yo pensaba en esto. Estamos hablando de la necesidad de orar sin desmayar, de orar por los perdidos, de orar por nuestros hijos, papá. Y es tiempo de que esta oración incluya también afirmaciones de fe que no vienen de nosotros, que vienen del cielo, porque esta es palabra de Dios. Y que incluyamos en nuestra oración declaraciones como esta. Yo no sé tú, papá, pero óyeme, esto está pasando en mi vida. No crea que yo tengo hijos perfectos y que yo soy el papá perfecto. Yo oro por mis hijos y yo sé que mis hijos, como los suyos, nos han llevado muchas veces sobre nuestras rodillas. Pero ¿sabes qué? Yo no le compro la mentira al enemigo. Jesucristo no me dijo echa a la familia para allá y dedícate solamente a la familia espiritual que la iglesia te dijo. No, ve a tu familia, atráelos, atrae a tus hijos, porque yo también tengo promesas para ellos. Yo también tengo un destino eterno para ellos. Y dice en su palabra, y es tiempo de que oremos así. ¿Quieres ponerte de pie, papá, mamá, abuelo, abuela, amigo, tío, tía, todo el mundo? Bendito sea el nombre del Señor. Declaraciones de fe. Alguien me dijo en una ocasión, nosotros los cristianos no tenemos que darle órdenes a Dios. No tenemos que darle orden a Dios. ¿Quién es el barro para que le diga al alfarero lo que tiene que hacer? Obviamente que no. Pero que yo sí podemos creer a la palabra, ¿o no? Y porque creemos en la palabra, podemos orar en fe. Podemos orar en fe. Y podemos creer, Señor, esto que dijo el salmista, lo digo yo para mis hijos. Es posible que ahora anden por otro camino. Es posible que no quieran saber de Dios. Tristemente en el mundo en que vivimos es posible que no quieran saber de papá y mamá. Sabemos que esa es una realidad en algún lugar. Pero usted no se rinde. Y usted, Señor, el enemigo me quiere presentar otro cuadro, el enemigo me quiere mostrar otra imagen, pero yo vengo a declarar por fe hoy que los hijos de tu siervo habitarán seguros. Alguien dice amén. Seguro, ¿sabe por qué? Porque Dios es el que está trabajando en su vida, porque Dios es el que está trabajando en la mía, porque Dios es el que está protegiendo el hogar. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida, será afirmada, será fundamentada. Alguien dice, yo lo creo por mi familia esta mañana, yo lo creo por mis hijos esta mañana, yo lo creo por mi nieto. Señor, yo también oro como el salmista. Ahora fíjese dónde está la clave. Y otro día le hablo de esto, pero en el verso 25 está la razón por la que el salmista puede decir, declarar que los hijos de sus siervos habitarán seguros, que su descendencia será establecida. El verso 25 dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe cuándo vamos a empezar a creerle de verdad a Dios en la manera en que la Biblia enseña a creer? Cuando nosotros aprendamos a ver a Dios de la manera en que Dios se revela en la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Cierre sus ojos, incline su rostro. Si está en su casa, en las redes, en Facebook, si está manejando no lo haga, pero donde esté, cierre los ojos y vamos a orar a Dios. Y vamos a darle gracias a Dios, pero vamos también a reconocer que Dios ha hablado en nuestras vidas hoy. Que Dios nos ha dicho, no andes poniéndole etiquetas a nadie, predícale a todo el mundo. Ama, sé paciente y lleva todo eso al hogar. No digas de tus hijos, este no tiene remedio. Papá, cierra la boca, que eso no viene de Dios. No digas, este no hay quien lo salve, a este no hay quien lo arregle. No creas la mentira del mundo. Deje árbol que nace torcido. Déjeme decirle que ningún árbol nace torcido. Eso es lo que el mundo te quiere meter en la cabeza. Y él quiere meter en la cabeza a nuestros hijos. Nació así. No. Se ha convertido en eso. Pero cualquier árbol que esté torcido, tan solo Jesús endereza. Alguien dice amén esta mañana. No creas la mentira del diablo. Cierra. No declares palabras
de maldición y de cosas que son contrarias al plan y la voluntad de Dios, mucho menos sobre tus hijos. Tú eres la autoridad espiritual sobre esos muchachos y en muchos otros ámbitos. Tú eres la autoridad de muchas otras maneras. Declara bendición, haz como el salmista. Yo no sé lo que él estaba viendo, y él está hablando de Israel en general. Yo no sé lo que él estaba viendo, yo no sé lo que él estaba viviendo con exactitud, pero él estaba viendo una cosa. ¿Sabes qué? Puede que las circunstancias estén diciendo otras cosas, pero yo le voy a creer al que sostiene, al que creó el universo y lo sostiene en sus manos. Yo le voy a creer al que hizo la tierra con todo su poder. Y yo voy a declarar que ese Dios de los cielos, que hizo el universo, ese Dios de los cielos que hizo la tierra, ese Dios del universo, salva a mis hijos. Ese Dios todopoderoso rescata, porque ese Dios me ha dado una palabra y me ha dado promesas y me ha dicho que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Padre, gracias. Dale gracias al Señor. Mi Señor, perdóname por las veces en que yo he declarado lo contrario. Perdona las veces en que he comprado las mentiras absurdas del enemigo. Pero hoy yo creo, Dios. Yo creo. Y yo declaro por la fe. No por otra cosa, que no sea la fe y la autoridad de la palabra de Dios. Que mis hijos habitarán seguros. Mis hijos habitarán seguros. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Tú estás haciendo tu obra en ellos. Padre, yo confieso que te creo. Que los hijos de tus siervos habitarán seguros. Y que tu descendencia será establecida. Padre, en el nombre de Jesús. Y Señor, gracias. Porque la advertencia y el desafío nos fue dado ahora. La advertencia de que el corazón puede endurecerse al punto que muera en su pecado el ser humano. Pero tú nos has dado también el desafío a nosotros. Que no dejemos de orar, que no dejemos de predicar y que no dejemos de amar. Porque a su tiempo vamos a ver el resultado de tu obra y tu milagrosa salvación. Padre, hoy yo bendigo a este pueblo. Yo declaro que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo es sobre cada uno de los aquí presentes, con cada hogar aquí representado y también en las redes en vivo, y con todo el pueblo de Dios, ahora y por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. No vamos a cantar más porque